Hola, ¿cómo están amigos de Salud Online? Estamos esta ocasión con el doctor Hugo Vilchizámano, ortopedista, quien en esta ocasión nos hablará de la osteoartritis. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Con ¿Qué todo tal? gusto, Belén. Hola. Hola, muchas gracias. Bueno, pues empecemos. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es la osteoartritis? Hola, ¿qué tal, Belén? Pues bueno, la osteoartritis es una condición que nos va a suceder a todos los seres humanos, a todas las personas, conforme vamos avanzando en edad. Es precisamente cuando el cartílago que cubre las zonas móviles del cuerpo, que son las articulaciones, empieza a perder su ancho, su espesor, y esto es algo que va siendo progresivo y que está determinado por muchos factores, pero es una condición degenerativa que va a suceder con el tiempo. O sea, ¿sucede tarde o temprano a todos? Sí, a todos nos va a suceder eso, ese desgaste, ese cambio, que es un cambio, vamos a decir, normal, y que va a verse en, de manera más puntual en algunas zonas del cuerpo, por ejemplo, en las rodillas, en las caderas, en la columna, principalmente en los hombros también, y en menor grado en las manos y en algunas otras partes, pero esas son las más comunes. Uh-huh. Qué bien, porque le iba a preguntar justamente qué partes del cuerpo afectaba la osteoartritis. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la osteoartritis? ¿Cómo puedo yo saber que yo Ajá. estoy empezando a tener este padecimiento? Bueno, muy bien. Pues los síntomas pueden ser muy variables, desde tener cero síntomas, desde ir a una visita rutinaria, tomar algunas radiografías y percatarnos que tenemos osteoartritis u osteoartrosis, que son sinónimos, sin síntomas, pero también puede haber síntomas que son una causa muy frecuente de consulta. El síntoma principal es el dolor que existe en alguna de estas zonas, el dolor en las rodillas, el dolor en las caderas, el dolor en la columna, y ese es el principal síntoma. Aunado a este, puede existir rigidez, por ejemplo, en las rodillas, dificultad cuando estamos un tiempo sentados y nos queremos levantar, puede existir esa sensación de dificultad para empezar a mover la rodilla o las caderas, o por ejemplo, en la columna puede verse o puede notarse que o por ejemplo, en la columna puede ver hacer los movimientos, estamos limitados, entonces ya tenemos dolor, rigidez o dificultad para el movimiento. Otro síntoma es el chasquido. Muchas de las veces las personas vienen porque escuchan que les truena, que les truena el cuello o que les truena las rodillas. Eso se llama chasquido y ese es otro síntoma. Y otro de los síntomas también, aparte, puede ser inflamación, es decir, que aumente de tamaño alguna de estas zonas, que es más frecuente esto en las rodillas y en las manos, en estas partes, en las partes distales de las manos, que aumente de tamaño y que incluso se sienta calor en la zona o enrojecimiento. Entonces, vamos, en resumen, estos son los síntomas más comunes: dolor, dificultad o rigidez para el movimiento, chasquido, aumento de volumen o que se inflame y cambio en la coloración, que se torne rojo. Híjole, sí, Ajá. entonces son diversas los síntomas. ¿Cuáles, digamos, que serían las causas? ¿Es entonces, por lo que entiendo, la edad? La edad, sí, bueno, es una condición, como decimos, que nos va a pasar a todos, pero existen algunos predisponentes. Por ejemplo, se ha visto que las mujeres son más propensas a tener este tipo de situación con síntomas, de tener osteoartritis u osteoartrosis con síntomas. La mujer sobre los hombres. También se ha visto que sucede en personas que ya lo tienen en su genética. Eso no lo podemos cambiar. Pero también se ve una asociación en la actividad que ha realizado la persona, tanto cotidiana de trabajo o deportiva. Por ejemplo, las personas que corren mucho a nivel profesional o semiprofesional
pueden tener desgaste de las rodillas o osteoartrosis de las rodillas o de las caderas más frecuentemente que una persona que no es así. También existen otras causas, como por ejemplo algún accidente, alguna lesión en alguna de estas zonas articulares puede llevar a que este desgaste o osteoartrosis se vea más rápido en el tiempo. Una fractura, por ejemplo, una fractura que lesione la articulación, la zona móvil, y que si no es tratada de manera correcta va a acelerar ese proceso degenerativo. Entonces esas son más o menos las causas, O sea Belén. que serían los factores de riesgo, digamos, entonces Ajá. el ejercicio, pero depende del ejercicio, no sé, no es lo mismo un nadador tal vez que un corredor, y Exactamente no el es lo mismo ejercicio un de impacto. accidente de impacto. El ejercicio de impacto, los accidentes, y me faltó mencionar algo muy importante. También se ve asociación de la osteoartritis con el peso. Las personas con sobrepeso u obesidad no que todos, pueden tener un factor asociado. Y también, por último, más no el menos importante, es el tabaquismo. El tabaquismo puede producir una alteración en el funcionamiento de todas las zonas de cartílago. El cartílago es un tejido que en el adulto no tiene arterias, no tiene nutrición directa. Se nutre alrededor de muchos vasos sanguíneos. Entonces, el cartílago, y sobre todo en la columna, el cartílago y los discos y todas esas zonas, al final las arterias cuando llegan a estas zonas son muy chiquitas y entonces puede haber fenómenos de que se cierren esas arterias con gentes que fuman demasiado, y ese puede ser otro factor asociado, ¿no? Entonces esos factores de riesgo evitables es hacia donde tenemos que dirigirnos para hacer una prevención. He entrevistado a muchos Uh -huh. especialistas en diferentes áreas y todos de alguna manera siempre refieren que el tabaquismo de alguna manera interfiere con ciertas enfermedades. Qué importante esto del tabaquismo Sí, y qué importante es dejarlo o por lo menos tratar de evitarlo lo sí, más posible. que no suceda, no, es un factor asociado, más no que el 100% de las Determinante. personas que fuman van a tener un problema. Pero si tenemos en nuestras manos eh, el poder modificar nuestro peso, el medir nuestro ejercicio, si fumamos, el dejar el tabaco o fumar menos, pero lo ideal es dejarlo, ¿verdad? Claro. Eh, y cuando tenemos algún problema en las articulaciones, un accidente, alguna situación, tratarnos con un especialista, entonces en este tema en específico vamos a tener menos factores de riesgo. ¿Cómo se Uh -huh. diagnostica esta enfermedad? Bueno, se diagnostica de dos formas. La primera es atendiendo a una consulta con un especialista, que en este caso es ortopedistas, para que vea todos esos síntomas que hablamos al principio, que los pregunte y que dirija una historia clínica. En segundo término es explorando a la persona. Todo lo que se preguntó se va a explorar para poder tener un diagnóstico, y se comprueba de una manera muy sencilla, que es con radiografías. En las radiografías simples de la columna, de las rodillas, de la cadera, de las manos, se diagnostica. Ya es muy raro tener algún caso muy, muy de difícil diagnóstico. En general, así es, con una historia clínica, una consulta con ortopedista o médico general, la historia clínica y radiografías. ¿A partir de Uh qué -huh. edad diría que deberíamos empezar a cuidarnos respecto a esta enfermedad, a este padecimiento? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Si tenemos una persona, lo más común es empezar a tener consultas de revisión después de los 40 años o más o menos por ahí. Eso de manera preventiva. Pero, por ejemplo, si tenemos un deportista que se fractura el fémur en la articulación y es joven, tiene 20 años, pues esa persona que se fracturó y que lo operaron, pues tiene que ir al ortopedista en su seguimiento, y de ahí en adelante por lo menos una o dos veces al año, porque es más Propenso. propenso que vaya a tener un problema a una edad joven. Entonces, después de los 40 años, pero también si tenemos un problema como una fractura, pues tenemos que empezar a ir antes, ¿no? Antes. Al ortopedista. O, por ejemplo, si tenemos a gente muy deportista y que pues no quiere llegar a más edad con un problema tan avanzado como este,
de la osteoartritis, entonces conviene hacer visitas ortopédicas una vez al año. Una visita rutinaria, no necesariamente que tenga 40 años, ¿verdad? Claro, claro. Ujú. Una pregunta, ¿cuáles son las complicaciones de este padecimiento? Bueno, las complicaciones es lo que no queremos ver, eh, y sobre todo si tenemos este tipo de información que nos sirve para poder pensar y poder planificar hacia adelante. Entonces, pero ya cuando están las complicaciones, son de diversos tipos. Una de las complicaciones más comunes, pues, es el dolor crónico. Personas que tienen dolor que los lleva al uso de medicamentos de forma crónica. El uso de medicamentos no, pues tiene sus efectos secundarios. Ese es un tema, el dolor, la disminución en la calidad de vida por dolor, por rigidez o por movernos menos. Si tenemos problemas de desgaste, de osteoartritis en la columna, por ejemplo, eso va a empezar a limitar nuestro movimiento cotidiano, ya no digamos deportivo, sino el poder levantarnos cuando estamos sentados, el poder caminar ciertas distancias, el poder hacer alguna actividad física, alguna actividad laboral. Entonces, también ese es un punto. Y otro tipo de complicaciones más avanzadas es que, por ejemplo, en las rodillas, cuando empieza a haber osteoartritis, puede verse esto más avanzado en la parte interna o externa de la rodilla, y eso puede empezar a cambiar el eje de la rodilla. Y si cambia el eje de la rodilla, nuestro cuerpo es una balanza, entonces las otras articulaciones van a empezar a trabajar más. Y esto, si está afectada a una zona, puede afectar a otras con el paso del tiempo. Y esa complicación, pues no es rápida, pasan años para que esto suceda. Entonces, necesitamos voltear a ver las formas de prevenir las complicaciones. ¿Hay Ujú. algún tratamiento para esto? ¿Qué tipo de tratamientos reciben estos pacientes? Bueno, los tratamientos son varios. Depende en qué nivel de desgaste o de osteoartritis se encuentre la persona. Entonces, si tiene dolor, pues se deben de dar medicamentos para el dolor por periodos cortos y controlados para evitar efectos secundarios y obtener el alivio o la mejoría. No se cura. Este es un padecimiento que no se cura, se controla. No podemos hacer más, no podemos regresarnos en el tiempo para tener nuestra articulación como la teníamos hace 5 o hace 10 o hace No se 20 años. regeneran. No se regenera el cartílago. Eh, se autoarregla, pero esa capacidad la tenemos todos los seres humanos, pero no de la misma calidad. Entonces, se puede controlar, el tratamiento es para el dolor, el tratamiento es para mejorar la movilidad con ejercicios, con terapia física. Para el dolor también existen inyecciones adentro de la articulación, de las zonas articulares. Podemos inyectar antiinflamatorios como los esteroides, o podemos inyectar eh, líquidos que hagan la función de lubricantes, se llama viscosuplementación. Y esto, cabe hacer mención, que se tiene que hacer por especialistas, porque son inyecciones o infiltraciones que van directo en una articulación, y ese es un tipo de tratamiento que hay que hacerlo con un profesional. Y finalmente, las cirugías. Las cirugías pueden ser de dos tipos: las cirugías que corrigen la forma de la articulación o las cirugías que cambian completamente la articulación, más comúnmente en las rodillas, en las caderas y en el hombro. Al Eh, decir que las cambian, las quiere decir que les cambiamos. ponen Sus, alguna otra cosa artificial, sí, por decirlo. sustituimos completamente, por ejemplo, en las rodillas sustituimos completamente el cartílago del fémur y de la tibia y de la patela, por ejemplo. Es una cirugía muy exitosa, muy delicada, porque las personas tienen que prepararse muy bien para llegar a este tipo de cirugías y que no se compliquen, pero es una cirugía muy exitosa porque se cambia la forma de la articulación a un mejor eje para regresar el equilibrio del cuerpo, y el dolor disminuye muchísimo, muchísimo, se quita casi todo, casi todo. Entonces, esos son los tipos de tratamiento. De acuerdo, Ujú. ¿hay alguna alimentación que nos recomiende para poder pues prevenir o mejorar o aminorar? Bueno, la alimentación realmente tiene que ser, como en todos los padecimientos, pues una alimentación balanceada.
que contenga pues buena cantidad de calcio y vitamina D, pero no necesariamente para el cartílago, sino para, recordemos que el cartílago va en los huesos. Entonces es un todo. Si tenemos una buena estructura ósea, va a tener un buen sostén para el cartílago, y si tenemos buen aporte de proteínas y carbohidratos, vamos a tener músculos fuertes, y si hacemos ejercicio con la dieta, es un todo. Aquí hay que hacer mención que existen diversos suplementos alimenticios o componentes del cartílago que no se ha demostrado científicamente que sea algo contundente que cambie la historia del desgaste. Son adyuvantes, pero pues eso los podemos obtener bajo una visión médica, pero pues la dieta, en resumen, pues tiene que ser balanceada, ¿no? Más allá de los Uh -huh. tratamientos habituales, de la alimentación, ¿existe algún tipo de suplemento que nos recomiende o que nos diga que necesitaríamos tomar para esto? Pues bueno, como aunando, adentrándonos un poquito en esto, eh, los suplementos, colágeno, pues diversos, no han mostrado científicamente que sean contundentes, son adyuvantes, más sin embargo, pues hay que utilizarlos bajo una visión médica, porque también pues es algo que estamos, eh, que vamos a ingresar a nuestro organismo y que debe también de ser controlado. Por ejemplo, hay algunos que nos ayudan a que en los momentos cuando hay un síntoma, dolor e inflamación, hay algunos suplementos que van, por ejemplo, con un analgésico. Y entonces estos tienen que ser recetados y tienen que ser vigilados, como dije, ¿no? Porque los tomamos y como tienen analgésicos, baja el dolor o se quita, y entonces lo empezamos a tomar de manera cotidiana, y esto puede ser, puede causar un problema que la persona no se dé cuenta hasta que ya lo tenga. Por ejemplo, gastritis, algo muy sencillo, o una úlcera gástrica, que eso es algo más delicado, o personas, por ejemplo, que tienen diabetes, que es muy frecuente en México, que son más propensos a que su riñón funcione o que tenga alteraciones, toman muchos analgésicos con suplementos de cartílago, eh, varios, y no se dan cuenta que están afectando su función renal, etcétera. Entonces, cualquier suplemento, la idea es que sea bajo una visión médica. O sea que siempre, hasta estos suplementos hay que tomarlos siempre con supervisión, están bien, pero con supervisión para que sean los Exactamente. adecuados, porque se combinan con otro tipo de medicina. Exactamente. O, por ejemplo, también adentrándonos un poquito, hay algunos suplementos que pueden subir la glucosa. Y eso no es algo correcto en personas que deben de mantener un cierto nivel de glucosa. Así que sí, la recomendación es que los utilicemos con una supervisión médica. Muy bien, Uh -huh. pues qué bueno que nos dice para que si no se nos ocurra a nosotros solitos, pues ir e ingerirlos o ir y pedirlos a la farmacia, Uh sino -huh. preguntarle a nuestros médicos como Exactamente, siempre. exactamente, Belén. ¿Algo más que nos quiera decir al respecto de este padecimiento, doctor? Pues bueno, que es una condición que todos los seres humanos vamos a tener, que no es algo peligroso ni de desarrollo rápido, y que es importante que preguntemos a nuestros médicos este tipo de dudas que tenemos, para tener una muy buena orientación y no esperar a tener un problema grande o una complicación para ir al médico, ¿no? La idea es acudir antes para checar que todo esté en orden. Ok, Así es, doctor. Belén. Muchas gracias. Pues ya lo sabe, acuda a su ortopedista de confianza, coma bien, ejercítese, tome sus suplementos prescritos por el doctor. Y pues bueno, aquí estamos en su programa. Nos vemos para la próxima Salud Online. Adiós.